Japonés. ¡El lechón! ¡El lechón con cerveza!, gritó el japonés desde cubierta. Y yo, en la cabina, trataba de calcular nuestra posición. Eran las 21:30 Greenwich, las 18 hora local, la que usábamos a bordo. El sol se había puesto a las 17 y a pesar de las nubes pude bajar un par de astros. Hacía 90 horas que navegábamos nublado y la posición estimada por la corredera de nudos y alguna corrección de radiogoniómetro no estaba tan mal. 15 millas de error. Pero el grito del japonés me recordó el lechón. Lo habíamos estivado en el fondo del freezer. La tarde que salimos de Mar del Plata, hacía ya 112 horas. Lo habíamos comprado en la roticería del puerto. Allí estuvimos varias veces abasteciéndonos de conservas y bebidas, y el último día, cuando pasamos para encargar media docena de pollos, charlábamos con el vendedor y el japonés descubrió los lechones. Chicos, 3 o 4 kilos. Quisimos comprar un par. El patrón, que sabía que la tarde siguiente zarparíamos a Brasil, nos recomendó que ni lo llevásemos. Según él, estaban muy condimentados, por eso nos aconsejó comprarle un lechón crudo, para que lo hiciésemos asar en el horno de panadería de la base naval, donde el concesionario era cuñado o primo de su mujer. Agradecidos, nos fuimos con un lechoncito blanco y limpísimo. Lo acababan de cuerear, pero le habían dejado puestos los ojos, redondos, marrones, grandes. Eso impresionaba. El napolitano de la panadería naval se llamaba Palumbo, y como le gustaban los veleros, no nos quiso cobrar. Lo asó envuelto en aluminio y lo trajo a bordo la mañana siguiente. El japonés le mostró el chila, la maniobra y los detalles de carpintería interior. Los escuchaba hablar entusiasmados mientras hacía lugar para el lechón, aún tibio, en el fondo del freezer. Terminaba de anotar la posición en el libro de a bordo y recordé la cara del napolitano cuando entreabrió las láminas de papel metálico para mostrarnos la piel dorada del lechón. Los ojitos se habían achicado y estaban secos. Esa noche lo comeríamos. ¡Uy! ¡El lechón!, grité al japonés. Termino de estimar la posición y lo busco. Estábamos en 32 grados, 13 minutos, 10 segundos sur y 44 grados, 0 minutos, 9 segundos oeste, o en un círculo de 5 millas alrededor de ese puntito de la carta. El Chila avanzaba a 7 nudos con Mayor, Mesana y Génova. Levábamos rumbo 17 grados, soplaba este, empezaba el 4.º día de navegación y pensé si el lechón habría perdido sabor a causa del frío del freezer. ¿Qué horas son?, preguntó el japonés desde cubierta. Las 6. Mentí. Eran las 7 en Río, hora que habíamos adoptado para el uso a bordo y para rotar las guardias. No quería que el japonés, que acababa de hacerse cargo de la guardia, me apurase con la cena. Encontré el chancho al fondo de la conservadora. Se había corrido a sotavento, hacia babor. La temperatura del freezer era baja, -12 según el termostato, y la humedad nula, 4%, en contraste con la atmósfera del barco. 23 grados, 95% de humedad. Miré el lechón mientras se descongelaba bajo la lámpara de la mesada. Estaba perfecto. No me gustan las carnes naturales a bordo. El pollo especialmente, aunque esté en la congeladora, siempre se descompone. Suelta una gelatina amarillenta de gusto subido y en cuanto se descongela absorbe humedad del ambiente y toma una consistencia acartonada que me resulta más desagradable que la carne medio podrida de vaca o cordero que tantas veces debí masticar disciplinadamente. Arriba el japonés insistía con las cervezas. ¡Animal! ¡Con vino! ¡El lechón va con vino!, le dije, dando a entender que la cena estaba lista. No, con cerveza, lechuga, tomate y si queda mayonesa, con mayonesa, me respondió. Quedaba ensalada de la mañana, bastó condimentarla y en un par de minutos serví la cena en la dinette, donde el japonés había dejado
naipes, revistas de historietas, documentos y una campera húmeda sobre la mesa. Antes de comer ordená esta roña, reclamé y me senté frente al timón fingiendo calibrar el automático para justificar que él se hiciese cargo de su responsabilidad. Pero no fue necesario calibrar. Las velas estaban bien establecidas y seguía soplando viento clavado. La misma brisa que nos acompañaba desde la partida de Mar del Plata. Por las noches refrescaba. Alguna vez llegó a soplar más de 30 nudos. Con el amanecer empezaba a desinflarse y a mediodía calmaba y caía a 4 o 5 nudos. Cuando empezaba a bajar el sol volvía a refrescar y al atardecer soplaban 10, 15, 18 o 20 nudos. A la puesta del sol se producían unos cortos borneos al norte, que nos sorprendían con las velas abiertas y provocaban repentinas flameadas que frenaban el barco. Pero esa tarde no fue necesario calibrar el piloto, pues al minuto de bornear volvía a soplar del este y se restablecía la marcha normal del Chila. Abajo puteaba el japonés. No le gustaba ordenar. Solo servía para trabajos de mantenimiento, mecánica, reparación de velas, hacer gasas, reponer el agua de las baterías o controlar el remanente de agua potable. Odiaba timonar, establecer las velas, hacer maniobras en la proa y estar en cubierta bajo la lluvia o cuando el mar mojaba. Odiaba todo lo bueno de navegar. Por eso nos complementábamos. Llevábamos más de 5.000 millas navegando juntos. Una traída del Veracruz de los Sotelos desde Marblehead a Punta del Este. Un crucero en el Maula desde San Fernando a Florianópolis. Docenas de cruces Mar del Plata Buceo y Buenos Aires Punta. Y ahora este trabajo de llevar el Chila desde el Club Mar del Plata a la Marina de Botafogo, frente al departamento de su nuevo dueño, un tal Cooperman. Rarísimo. Había sido rabino en la Argentina. Después estuvo 20 años en la India estudiando filosofía. Y después tomó ciudadanía yanqui. De viejo se casó con una bailarina de ballet que se gastó la herencia de los padres para comprarle el Chila. Había pagado $350.000 por este barco. Y ahora él estaba en Brasil por un año, dirigiendo una fundación norteamericana, y la mujer se había quedado en Chicago, dando clases de danza oriental, sin marido y sin barco. Cuando me comentaron el precio del Chila, calculé que la tipa había gastado $300 por centímetro, $30 por milímetro. Y una vez que comíamos jamón, el japonés se reía solo y cuando le pregunté por qué reía, me dijo que pensaba en el Chila cortado en fetas finísimas como jamón, cada una de las cuales costaría más que 1 kilo de jamón. A él nunca se le hubiera ocurrido calcular por milímetro el precio de un barco, pero yo jamás habría comparado un barco ni una feta de barco con un fiambre por más apetecible que estuviera en aquel atardecer tan lejos de los buenos restaurantes del mundo. Era brillante el japo. También en eso nos complementábamos. Lo conocí en 1973, la tarde del 29 de diciembre, en el Yacht Club de buceo. Necesitaba estar el 31 en Punta del Este, en el este, como dicen los orientales. No tenía ganas de subir a la ciudad para tomar un ómnibus y por entonces el taxi costaba una fortuna. Anduve preguntando si alguien se embarcaba para la punta y entonces me lo presentaron. Dumas, encantado. Le di la mano. Orlando, un gusto, respondió. ¿Argentino? Sí, dije. ¿Vos también? No, paraguayo de nacimiento, pero criado en San Fernando. Le habían pagado para llevar un crucero de lujo a Punta. Había entrado en el buceo porque amenazaba Pampero, y como muchos de los que andaban remoloneando por el muelle matando el tiempo, esperó un día, esperó 2, y el Pampero no terminaba de largarse. El barómetro seguía bajando, por eso nadie se animaba a salir. A las 7 de la tarde me dijo, si no refusila, a las 9 nos mandamos. Perfecto, dije, y quise saber cómo era el barco. Así, más o menos. Me explicó figurando un gesto de bamboleo o de duda con la mano derecha y me lo señaló. Vi el barco, un crucero de lujo.
pensado para pasear por el delta del Paraná. Nada adecuado al mar abierto. Tenía 2 motores nafteros de 300 caballos que se jalaban cerca de 100 litros por hora sin rendir más de 20 nudos. 1000 litros de Buenos Aires a Punta del Este. Una locura. Tiene seguro. Nos andamos pegados a la costa y listo, me tranquilizó. Yo nado bien, le contesté. Yo también. ¿Dormiste anoche? La pregunta era obligada. Aquellas noches nadie solía dormir. La gente subía a Montevideo a tomar. Había uruguayos y turistas que te invitaban a sus casas. Había guitarreadas, mesas de póker en el puerto y de mañana todo el mundo iba a la playa a nadar o a tomar mate mirando el horizonte y las nubes con apariencia de pampero que seguían quietas, como el agua mansa del río. Sí, apolillé toda la noche, hasta las 2 de la tarde, le contesté. Mejor, si nos hundimos vamos a tratar de salvar algo para nosotros. Bien, respondí, pero a bordo era un puro lujo, cristalería, cubiertos, almohadones con pieles, nada que valiese la pena robar. ¿Qué salvaría si se hunde?, le pregunté. El champán. En la Sentina hay 6 cajones de champán de la embajada chilena. El champán para festejar, dijo el japonés. Lo imaginé nadando con un salvavidas y un cabo a la rastra con 6 cajones de champán y me gustó el tipo. Seguro, franco. Quise saber, ¿por qué te dicen japonés? Por achinado, dijo señalándose los ojos chiquitos, y porque jugaba al béisbol. Una vez de pendejo jugaba en un equipo de japoneses y una tipa me empezó a gritar en japonés, ¡guau, guau, guau!, creyéndose que yo era de la colectividad, explicaba. Japonés es el que dibujó este barco, lo interrumpí. Sí, Picasso no era. Fíjate que el fondo, que aguanta toda la hotelería y las máquinas, lo hicieron de 1 pulgada de cedro y el espejo, que está de puro adorno, le metieron lapacho de 35 milímetros para darle pinta. No le creí, pero rato después, al recorrer el barco, pensé que aunque el japonés exageraba, era una de las peores entre las tantas cosas mal calculadas que flotan por el río de la Plata. Oscurecía en Montevideo. Soplaba noroeste y no se veía una nube. El barómetro seguía abajo y hasta en la pesadez de las conversaciones de la gente del muelle se notaba venir la tormenta. Miré al sur y al suroeste. Ni un relámpago, ni un cambio en el dibujo de las nubes. ¿Y qué hacemos?, dudé. Nos piramos, decidió. A las 9:30 dejamos la amarra de buceo. Algunos conocidos nos desearon suerte. Desde un cadete fondeado cerca de la salida, un gordo preguntó: ¿Llevan paraguas? No, comida para las medusas, gritó el japonés. El gordo, riendo con su jarrito de aluminio en la mano, fue lo último que vi del puerto. Después me acordé mucho de él. El japonés puso rumbo al este y aceleró. Los motores giraban a 2000 vueltas y salimos haciendo cerca de 15 nudos. Llegaríamos a punta entre las 2 y las 3 de la madrugada. Al rato me cedió el comando. Traté de tomarle la mano. Nada fácil. No bien creía haber logrado una buena combinación de aceleradores y timón, y en cuanto mis reflejos se habían organizado para administrarla, una repentina desviación me obligaba a restablecer el equilibrio, generalmente al precio de un cambio de 20 y de hasta 30 grados en el rumbo. En cabina, recostado en un diván de piel de cebra, el japonés leía una historieta. De a rato se incorporaba para controlar el rumbo con el compás de la timonera interior y cuando me descubría alguna desviación vociferaba: cochero! Y yo lo mandaba al carajo porque los brazos me dolían, no tanto por el esfuerzo, sino por la concentración inútil que requería ese barco. Rolaba 15 grados, casi sin olas, y como al inclinarse hacia una banda trabajaba más el motor de ese lado, la proa enfilaba hacia la banda opuesta. No había manera de eliminar aquel efecto tan enervante. Después de vigilarme un rato, el japonés me tomó confianza. Subió a avisar que dormiría una siesta en el camarote y me pidió que lo despertase a las 12. Bajó él y cuando vi que las luces del camarote se apagaban, me despreocupé del rumbo y lo dejé oscilar.
No tenía apuro por llegar ni necesidad de ahorrar combustible. Navegué más tranquilo y aumenté la velocidad. Los Gray giraban a 2500 vueltas. La aguja marcaba apenas 20 nudos. Eran las 10. En la timonera de cubierta había un receptor de radio. Sintonicé la emisora del Estado uruguayo, Sodre. Transmitían La Traviata. Estábamos en mitad del primer acto y Violeta deliraba en voz alta sobre el valor de la libertad y la pasión de su joven Alfredo. El mar estaba calmo. Seguía soplando suave el noroeste y unas ondas muy remolonas nos tomaban por estribor y por la aleta, provocando el rolido tan molesto. Pero a mí eso ya no me importaba. Venía tarareando el aria de Violeta, 2 octavas más abajo, casi en el registro de los escapes de los Gray. Cuando el señor Germón golpeó la puerta de Violeta, eran las 11 menos cuarto y empezaba a relampaguear en el sudoeste. A proa se notaban las luces de Piriápolis, y aunque la oscuridad impedía calcular la distancia de la costa a babor, según la profundidad, si la ecosonda no me engañaba, debíamos tenerla a 3 o 4 millas. Resolví acercarme y mantener el rumbo sobre la isóbata de 3 metros de profundidad a 1 o 2 millas de la costa. A las 11 abandoné por unos instantes La Traviata y sintonicé Radio Provincia de Buenos Aires para escuchar el boletín meteorológico. Llovía en Mar del Plata y en Maipú. Anunciaban vientos de regulares a fuertes del sur y esa tarde un temporal se había desencadenado en Tandil. Volví a sintonizar Sodre y calculé que si la tormenta estaba en Mar del Plata, corriéndose a 45 millas horarias, llegaría a Punta del Este 1 hora después que nosotros. Los relámpagos se concentraban en una zona que tenía el aspecto de un frente de tormenta. Creí ver cúmulos, pero mientras Violeta despedía a Alfredo para siempre, decidí que esa imagen era producto del cansancio de timonear, una alucinación visual y solo eso. El japonés debió haber visto el reflejo de los relámpagos, porque antes de las 11:30 salió del camarote y subió a la timonera con 2 latas de cerveza recién abiertas. Extendió sobre la mesa de navegación su revista de historietas. ¡Qué asco! ¿Leíste esta?, preguntó. No, ¿qué es?, dije. Historietas jamás han sido mi fuerte. Una nueva, Maxi Tops. Leí los titulares. Había una historieta mal ilustrada sobre cowboys y otra sobre hippies. Osvaldo Lamborghini firmaba el guión de esta última. Este, le dije, es el mejor escritor argentino. Y le devolví la revista. Será el mejor, pero dibuja como su reverendo culo, respondió y tiró la revista hecha un bollo al piso de la cabina. Después preguntó, ¿dónde está ahora? Le dije que no sabía, creyendo que preguntaba por Lamborghini, y le dije que debía estar en algún barrio de Buenos Aires. La tormenta, boludo, la rosca. ¿Dónde calculás que está? A 100 o 150 millas, creo. No respondió. Tampoco debió haberme creído. Movió el dial silenciado de mi Traviata y sintonizó una radio argentina. La voz de Jorge Vidal cantaba el tango Muchachos, perforado por descargas atmosféricas cada pocos segundos. Después aceleró, 3000 vueltas, 14 nudos. Bajé a la cabina a consultar una carta, la única de a bordo, y confirmé la profundidad y el rumbo. En efecto, las luces que veíamos a proa correspondían a Piriápolis. Busqué un salvavidas y calcé mis botas y mi traje de agua. Cargué en los bolsillos unas barras de chocolate que había en el botiquín y en mi bolso de mano el único equipaje que llevé a Uruguay. Agregué una cantimplora de coñac, un par de latas de cerveza, una botella de 1 litro de Coca-Cola, una manta inglesa y un juego de herramientas en miniatura que hasta esa noche habían pertenecido al dueño del barco. Cerré el bolso, lo aseguré con un cabo al salvavidas y salí a la noche cálida. El japonés no se sorprendió, me cedió el timón y bajó a la cabina. Él también quería prepararse. Al volver preguntó, ¿se acerca? Respondí afirmativamente. Ya no se veían las luces de Piriápolis. Sobre la costa estaba la tormenta, o había comenzado a llover. Pronto lo sabríamos. ¿Y? ¿Preparaste el champán?
Pregunté bromeando para disimular el miedo. No es el momento. ¿Te parece devolver? No, sería peor. Si la que se viene es esa, dije señalando la zona donde se concentraban los relámpagos. Nos va a agarrar justo de proa. Pero mejor de todo sería que esperase, comentó como hablando para sí mismo, y prosiguió. Yo le había dicho al tipo que esperásemos, que esto no es para el mar, pero hoy llamó desde Punta del Este, que quería tener ahí el barco mañana mismo. ¿Y le dijiste que se podía ir al fondo? Sí, ¿y qué te contestó? Que no importaba, que se compraba otro. ¿Tienes seguro? Sí, el barco sí, dijo y rió medio nerviosamente. Yo también reí, y para tranquilizarlo sobre mi ánimo, le conté algunas tormentas que me habían tocado. Pasamos un buen rato intercambiando anécdotas. Yo pongo proa a la playa y listo, dijo él. Yo me bajo, sin mojarme las botas, salto a la arena y chao, dije yo, siguiendo su broma. Era el plan más razonable. Por esa zona hay piedras, pero la mayor parte de la costa es de arena blanca y cae a pico. Si uno fuese indiferente al destino del barco, en esa zona no le sería difícil bajar a tierra casi sin mojarse los pies. Pero no es fácil cambiar ciertas costumbres. La gente se habitúa a navegar en barcos que quiere y preferiría ahogarse antes de perderlos o dejarlos hundir entre las piedras. Así nace un reflejo de miedo por el barco, porque aquella noche no había nada que temer. Viniera del sur o del sudeste, el pampero nos llevaría inevitablemente hacia la costa. Un chapuzón, perder el bolso con los documentos en el peor de los casos y ganar una anécdota nueva para contar a lo largo de toda una vida cuyo futuro está fuera de discusión. Pero está ese reflejo y el miedo, la sensación de hielo en el estómago, la garganta seca, las manos que se crispan alrededor de cualquier objeto. Era idéntico al que se puede sentir en medio del mar, cuando aparece el riesgo de naufragio. Uno es presa del hábito y se hace difícil en momentos así integrar la idea de que los barcos ajenos y hechos para pasear en lagunas no merecen ninguna consideración. Debo haber controlado la carta un par de veces. Mi plan, al que el japonés adhería, era mantener el barco sobre la línea de profundidad de 4 a 5 metros. De ese modo, entre Atlántida y Punta Ballenas no había riesgo de alejarse más de 1 milla o un par de millas de la costa, en el peor de los casos. A las 12 consulté el reloj por última vez. Los rayos pegaban cerca y los truenos se escuchaban al cabo de 25 o 30 segundos. Le iba a decir al japonés que el borde de ataque de la tormenta estaba a 6 o 7 millas, cuando la primera racha nos castigó. Venía yo a cargo del timón y cedí el comando al japonés. La lluvia helada parecía granizo, pero bastó mirar la cubierta, iluminada por los reflejos de la timonera, para saber que era agua y solo agua, eso que golpeaba la cara casi hasta lastimar. El mar comenzaba a arbolarse. Las luces de Piriápolis ya no se veían y el crucero enterraba la proa en las primeras olas de la tormenta. Miré la sonda. 3 metros. Navegábamos muy arrimados a la costa. En un velero yo hubiese puesto rumbo mar adentro para defender el barco, pero ahí solo rogaba que la primera piedra que golpease el casco estuviera muy cerca de la playa. Apenas podíamos conservar la infilación. Guiñábamos 40 grados a cada banda y no bien se corregía el rumbo, la proa volvía a cruzar el viento, arrachado y borneador, y terminábamos con un desvío de 40 o 50 grados hacia el cuadrante opuesto. La marejada grande comenzó a los 10 o 15 minutos. No soplaba mucho, calculo un máximo de 40 nudos de viento. Pero los motores, girando cerca de los 4.000 vueltas, no rendían más de 5 nudos y por momentos la aguja del velocímetro caía a 0. Y no me pareció improbable que estuviésemos frenados y retrocediendo a la velocidad de la corriente, que debía ser de 3 o 4 nudos por lo menos. Llegaba la ola. El barco hundía la proa hasta que la cresta se acercaba a la popa y recién entonces emergía la proa. Y todo acompañado por las variaciones del ruido del motor, porque al caer la proa, durante unos segundos, las hélices giraban en el aire y el régimen subía hasta el límite de 5 o 6.000 vueltas.
Por suerte, algo regulaba la velocidad, suspendiendo momentáneamente la alimentación de los carburadores al superar cierto nivel de vueltas. Eso, que ocurría cada 2 o 3 olas, nos dejaba paralizados y sin gobierno, y el barco se atravesaba más y alguna rompiente nos pasaba por encima. Mientras tanto, rolábamos. Caíamos a babor más que a estribor, creo que a causa de algún error en la instalación de los depósitos de nafta. Por la banda de babor embarcábamos agua. Pensé que si una de esas caídas se producía cuando habíamos guiñado hacia el oeste, podríamos tumbar. Y me preocupé. Porque hundido uno se salva, pero dando una vuelta de campana, con esa timonera a casi 4 metros de la superficie del agua, lo más probable sería reventarse contra la arena del fondo mucho antes de respirar la primera bocanada de agua liberadora. Quise prender un cigarrillo. Saqué 1 o 2 embajadores mojados del saco de agua y finalmente el japonés me pasó un Jockey Club que milagrosamente conservaba encendido. Sentía la garganta cada vez más seca. El japonés me pidió algo para tomar y bajé a la cabina a buscar la coca y el coñac. Y mi bolso, con el cabo que había preparado para el caso de embicar en la playa o para la eventualidad, que entonces me pareció más probable, de que se planteasen los motores y tuviésemos que tirarnos al agua para que la cabina no nos chupara en la tumbada. El interior del barco parecía una demolición. Todo era vidrios rotos, las puertas de los muebles del salón y la cocina se abrían y cerraban alocadamente. Hacía gracia la heladera abierta con su luz azulada reflejándose en el charco de leche, manteca derretida, vino, huevos y mayonesa que se habían formado en la alfombra. Prendí una embajadores. Tomé la única botella de coca sana que pude encontrar y volví a la timonera. Le pasé un cigarrillo prendido al japonés. ¿Miedo?, pregunté. No, me dice. Impresión nomás. ¿Dónde está el fondeo? Ni lo busques. Tenemos una anclita de 5 kilos y un cabo de nylon, pero no hay cómo hacerlo firme, porque el fraile está con 2 tornillos de adorno y no aguanta ni al remolque de una canoa isleña. Se lo avisé al dueño. ¿Y hay bote?, quise saber. Sí, pero no sirve. Es un plegable. No aguanta el peso de nadie si hay un poco de ola. ¿Qué tal nadás? Estaba empapado por la lluvia y por el sudor dentro del traje de aguas. Bien, 1 o 2 horas puedo. En ese momento enmudeció la radio y se apagaron las luces del instrumental. Un fusible sonó, dijo él. Estaríamos a un par de millas de Piriápolis, donde la costa hace un recodo y tal vez pudiésemos encontrar un poco de reparo del viento. Seguimos navegando con la timonera iluminada desde abajo por los fluorescentes de la cabina. Era cerca de la 1 de la madrugada. Miré el reloj porque me pareció que rolábamos más lentamente. ¿Sería el sueño? Iba a comentárselo al japonés, pero se me adelantó. Algo siento, dijo. ¿Qué? Algo. Había aumentado el viento y la lluvia amainaba. Ahora eran agujitas de agua helada, menos dolorosas que la de los chubascos de la primera hora. ¿Qué algo?, volví a preguntar. No sé, toma el timón. Y me empujó frente a la rueda a mí y bajó a la cabina. No bien dejó la timonera, traté de sincronizar los motores. Estaban en 4000 vueltas. Bajaban a 1000 cuando se clavaba la proa y llegaban a 5000 cuando al pasar la ola volvía a hundirse la proa y la hélice se soltaba a trabajar en el aire. Nunca creí que pudiera resistir tanto un gray. Al volver el japo me sorprendió con una pregunta. ¿Cuánto es una bomba de 2000 litros? ¿Saca 2000 por hora o por minuto? Por hora, seguro que es por hora, le dije sin entender. Y decime, ¿cuánta agua cabe en 10 metros por 1,5 por 2 de ancho? 10.000, 15.000 litros, calculé. Sonamos. Los pisos de la cabina están flotando. Puse las 2 bombas a funcionar. Vuelvo a ver si sacan. Escuché que gritaba desde abajo. ¡No sacan un carajo! ¡Esto se hunde! Fue ahí cuando tuve más miedo que en cualquier otro momento de mi vida. «Japo, ¿nos tiramos a la playa?», grité. «No, pará, vamos a ver».
Volvió la timonera. «Para un motor», me ordenó. «¿Estás loco? Para uno y olvídate de ponerlo en marcha, ¿oíste?», amenazó. «¿Qué querés? Sacar el agua. Ni se te ocurra ponerlo en marcha». Él mismo llevó el comando de un acelerador a cero e interrumpió el encendido. Antes de bajar a la cabina amenazó. «Ni se te ocurra arrancarlo». Con el motor de estribor funcionando a fondo y el timón clavado hacia la banda opuesta, se podía mantener el rumbo unos minutos. Después, una ola volvió a dejarnos la hélice en el aire. Me giró la proa y concluí recorriendo un círculo completo. Lo mismo volvió a suceder 2 o 3 veces y según la sonda, con cada rodeo me acercaba más y más a la playa. Por un momento marcó 1 metro. No supe si de profundidad o 1 metro bajo la quilla, es decir, 1,5 metros o 1,80 metros de profundidad como máximo. A la 3ª o 4ª vuelta apareció el japonés gritando: «¡Meté el motor a fondo, carajo!», pero él mismo empujó con el codo la palanca del acelerador. El régimen subió a 5.000 vueltas y el barco se hizo más gobernable. El japonés me mostró su mano izquierda. Me dijo que tenía las yemas de los dedos chamuscadas, pero con la poca luz que subía desde los fluorescentes no pude verlas. Me explicó, mordiéndose los labios de dolor, que había desarmado el sistema de refrigeración conectando el caño de la bomba del motor a la sentina para desagotarla. Por suerte, ya entrábamos en el reparo de la punta de Piriápolis. Amainó el viento y la marejada era menos violenta. Estuvimos rondando por la bahía un buen rato hasta que otra aflojada del viento nos animó a seguir porque no había modo de encontrar las balizas de entrada al puerto de Piriápolis, que por entonces no era mucho más que un zanjón. Con medio metro de agua adentro y los motores recalentados, aparecimos en Punta del Este cuando empezaba a clarear. El japonés dormía, trabado con su cinto a la butaca del acompañante del timonel. A las 5:30 amarré al muelle de prefectura. Lloviznaba, no había nadie despierto entre tanto barco y edificio y recién a la hora llegaron los de la aduana en un botecito. Cuando terminaron la revisión y el papeleo, se llevaron al japonés a una farmacia a hacerle curar la mano. La tuvo vendada todo ese verano, pero siguió yendo y viniendo, llevando y trayendo barcos de San Isidro al este, del este a San Isidro y uno que otro hasta el Brasil. En marzo del año que empezó al día siguiente de aquel pampero, volví a navegar con él en un barco decente, el Fiesta. Un dibujo de Rhodes, clásico, con palo de madera y unas velas Ratsey de algodón, que tendrían 25 años, pero pintaba impecable. Esa vez hicimos Punta del Este, Buenos Aires, creo que en 30 horas, con viento sur. Y nunca más volví a subir a bordo de un crucero. Había aprendido que los barcos a motor son para locos como el japonés, hechos para pasearse la vida llevando y trayendo cosas de fondo chato y decir por ahí que son capaces de dejarlas hundir y robarse un cajón de champán porque total tienen seguro y el dueño es un gallego. Aunque uno sepa por experiencia que macanean y que no se atreverían a perder ni una casa flotante decorada con muebles provenzales. ¿Te acordás del pampero en Piriápolis?, habló el japonés. Yo estaba sirviendo mi 3ª porción del chancho, unas costillitas con piel riquísima, empapadas con el jugo de medio limón. Terminé mi copa de vino blanco antes de responder. Sí, recién pensaba en eso yo, le dije. ¡Qué flor de cagazo, eh! Sí, no sé por qué carajo no nos metimos en la playa, reflexioné. La costumbre, es la costumbre. ¿Qué fue del dueño? ¿Se habrá ahogado? No, esos no se ahogan nunca. Terminan siempre vendiendo el barco al doble de lo que lo pagaron y se compran un Mercedes-Benz. Seguimos charlando mientras él comía lechón y tomaba cerveza Guinness como desafiándome a insistir en que el lechón va con vino. Mirá, dijo mostrándome las marcas que sus dedos terminaban de dejar en el vidrio empañado del porroncito de Guinness. En este dedo no tengo digitales y en este otro, me extendió su anular, no tengo tacto. Si me toco el orto con este, me da la impresión de que me lo está tocando otro. Era divertido.
Le serví otra porción de lechón mientras él se destapaba otro porrón de Guinness. El Chila avanzaba aplomado, siempre en rumbo. Había refrescado el viento y el barco, recostado sobre la banda de babor, se hacía más firme en el agua. Desde la dinette parecía que estábamos detenidos. Así era el andar de ese velero, 20 toneladas, 9 de plomo, 2 metros bajo el agua y una orza de acero inoxidable que se clavaba 2 metros más hondo, dándole ese estilo sereno de atropellar la ola. Daba confianza el Chila. Tal vez por eso nos volteaba el sueño con tanta facilidad a bordo de ese barco. «Tu guardia, Japo, a cubierta», reclamé. «Sí, voy, ya mismo voy», respondió. Pero demoró un largo rato para vestirse con la ropa de abrigo y preparar sus revistas y su termo con café. Cuando por fin subió a cubierta, la cocina lucía limpia y ordenada, y adivinando el estado en que la encontraría al levantarme, me fui a dormir a una cucheta de sotavento. Eran las 9 de la noche. Tardé en dormirme. Llevaba en mente la idea que me había pasado Kröftflum día antes de mi salida de Buenos Aires para buscar el Chila en Mar del Plata. Entre el sonido y la estructura hay un abismo. Había dicho para explicar por qué mi voz se resistía a afinar bien sus predilectos líderes de Schoenberg. Tenés todo un viaje para pensarlo. Pensalo en el arroz con leche y cuando vuelvas, si no te ahogaste, me contestás, aconsejó. Y yo creí que a partir de esa noción iba a ordenar mis ideas sobre la música y planeaba aprovechar la tranquilidad del mar para reflexionar sobre el tema y escribir algo. Los intervalos son entidades, no relaciones, me había dicho el año anterior, y esa idea era lo único original del texto sobre música que escribimos con Alicia y nos entretuvo más de una semana. Ahora tenía esta cuestión del abismo rondándome, y una fea sensación de fracaso me agobiaba al pensar que solo faltaban 2 noches para llegar a Río y no había escrito siquiera una línea sobre el tema. Cuando miré el reloj eran las 23. El Chila seguía en rumbo. Sospeché que el japonés se habría dormido en la timonera y no me importó. Necesité ir al baño. Sentí acidez y tomé un vaso de agua con Alka-Seltzer antes de volver a tirarme en la cucheta. A bordo reinaba el orden y la serenidad. Debo haberme dormido a la 1:30 de la madrugada. Tomaba guardia a las 6, hora de a bordo, 9:30 horas de Greenwich. Me quedaban pocas horas de sueño. Al despertar vi luz, mucha luz en cabina. No eran las 6. El sol alto pasaba perpendicularmente por el tambucho de proa. Serían las 10. El japonés se había dormido al timón una vez más. Semidormido corrí a la mesa de navegación y controlé la corredera. Habíamos avanzado 110 millas desde las 8 de la noche del día anterior y según el compás de radiogoniómetro seguíamos en rumbo. Fui a lavarme mientras se calentaba la pavita para el café. Calcé mis botas y desayuné. No tenía ganas de subir a cubierta a renegar con el japo y debí tomar 2 tazas de café con galletas de coco para sentirme totalmente despierto. Antes de salir, me froté los brazos y la cara con crema antiactínica, previendo que esa tarde de abril el sol castigaría muchísimo. Después puse un cassette de música brasileña y levanté el volumen de los parlantes de cubierta pensando que eso me ayudaría a despertar al japonés. Cuando salí a cubierta eran las 10:30. Seguía soplando del este, pero la falta de nubes hacía pensar en un probable Borneo al norte, precedido por algún recalmón. ¡Despertate!, grité a subir al cockpit. Pero el japonés no estaba en la timonera. Pensé encontrarlo en el camarote de proa, durmiendo a sus anchas desde antes del amanecer, y sentí rabia porque nos había puesto una vez más en peligro a mí, a él y al Chila, que no tenía seguro. Puteando, fui al camarote de proa. Tampoco allí estaba el japonés. Me preocupé. ¿Habría caído al mar?
En ese momento imaginé que me había armado una broma. Tuve miedo. Tratando de no hacer ruido, recorrí todo el barco. Si se trataba de una broma, no debía mostrarle mi preocupación. Cantando, acompañé el tema de Ney Matogrosso que sonaba en el estéreo para disimular mi recorrida, mientras revisaba los lugares donde podría haberse ocultado. El japonés no estaba más a bordo. Mi primera decisión fue invertir el rumbo. Controlé el compás. Traía rumbo 1. Sumé 180 grados. Resté 5 grados por la compensación magnética y puse rumbo 196. Abrí velas. El viento franco me llevaba a mí solo ahora, a 10 nudos, y suaves ondas me empujaban de popa y por momentos invitaban al Chila a barrenar. El timón automático tardó un par de minutos en habituarse al nuevo rumbo. No bien se estableció, busqué los prismáticos. Quise subir al tope del palo mayor izándome con una driza, pero al llegar a la cruceta me detuve. No estaba preparado para moverme a 20 metros sobre el nivel del agua, y ya a mitad del palo, sobre la cruceta, el rolido natural del barco revoleándome casi 2 metros a cada banda era demasiado para mí. Escruté todo el horizonte a proa, ni un punto a la vista. ¿Cuándo habría caído? Junto a la timonera encontré su termo de café, caliente todavía. Estaba lleno. Eso probaba que el japonés no había bebido su café de la noche. Conociendo sus hábitos, tendía a convencerme que habría caído al agua antes de las 2 de la madrugada, porque jamás pasaba 2 horas sin beber café o té o mate. Me tracé la rutina de otear el horizonte cada 5 minutos. En los intervalos fui tomando diversas precauciones. Largué a popa un cabo de 10 metros con un salvavidas, previendo una eventual caída, sin nadie a bordo para recuperarme. Revisando el equipo de seguridad, encontré una de esas balizas de radio que se venden en Europa y que prometen en el folleto que una vez en el agua empiezan a emitir la señal de socorro en distintas frecuencias y con un alcance de 60 a 90 millas. La amarré al cabo de remolque. El transmisor del BLU no funcionaba desde Mar del Plata, pero comencé a reclamar auxilio. La luz testigo de emisión no se encendió. Conecté el pequeño transmisor de VHF en la frecuencia de socorro. De bajo alcance, 15 o 20 millas en esa zona de intenso tráfico de embarcaciones de carga. No creí difícil que consiguiera alguna escucha. Cuando miré el reloj, después de hacer funcionar el BLU, eran las 14. Prendí el motor. Llevándolo a media marcha, ganaba unos 3 nudos. Valía la pena. En un libro de a bordo había visto una tabla de supervivencia en el mar. La consulté y después medí la temperatura. Estábamos hacía 2 días en aguas del brazo ascendente de la corriente de las Malvinas, bastante fresca, 12 grados. A las 5, según mis cálculos, ya no tenía sentido seguir buscando. Viré, apagué el motor, restablecí las velas y retomé el rumbo 21. Había perdido 50 millas. Todo ese día seguí transmitiendo con el VHF. Recuerdo que no almorcé ni cené, pero me tomé el termo con café del japonés y varias latas de jugos de frutas. La garganta se me secaba en pocos minutos por la preocupación o la ansiedad, mientras pensaba en la familia del japonés. El padre, paraguayo, tenía un almacén cerca de San Fernando y atendía un despacho de bebidas. A la madre nunca la conocí. Había una mujer mayor que él. El japonés la llevaba a veces al cine. Tengo la sensación de que solo esporádicamente se acostaba con ella. ¿De qué hablarían? Él hablaría de los barcos, de regatas, de negocios con barcos y de accidentes en regatas, y ella de los problemas con sus hijos o con el marido. ¿Qué pensarían de mí? Eso me preocupaba. ¿Qué pensarían de mí cuando me reportase en Río anunciando que me faltaba un tripulante? Gasté el resto de la jornada planeando cómo entrar a puerto, dando la imagen de una organización marinera seria y concienzuda para neutralizar cualquier sospecha de los sumariantes.
Ese atardecer no tomé la posición astral. Tenía un radiofaro a 90 grados a babor y pude sintonizar otros de los alrededores de Río. Me manejé con esas estimaciones y con los datos de la corredera. Estando solo, un error de 15 o 20 millas no me importaba mucho. Fui a dormir a las 9:30. Comí una lata de ensalada de frutas sentado en la cucheta, el primer alimento sólido del día. Soplaban 12 nudos y sin motor avanzaba en rumbo a 5 nudos. Mientras cargaba las baterías, recordé mi diálogo con Krupfli. Me prometí que el día siguiente, tal vez el último de la navegación, estaba a 200 millas de Río, tendría tiempo y ánimos para pensar una buena respuesta. Me dormí de inmediato. Tenía el cuerpo dolorido por tantas subidas a la cruceta y por las tensiones de aquel día. Soñé con el japonés. Sé que el sueño rememora nuestro pampero de Piriápolis, pero al despertar había olvidado el resto de su contenido. Desperté al amanecer. Una luz lechosa entraba por las ventanillas de estribor. A babor se veía aún la noche. Puse la pava a calentar y preparé medio litro de café. Comí galletas. Coloqué un cassette de música de cámara y bebí 2 cafés mientras terminaba los chequeos de cabina. Sobraba el combustible y la carga de las baterías. Según el compás del goño, seguía en rumbo 21 y, como siempre, soplaba del este. El Chila hacía 4 nudos, tal vez porque faltaban velas en proa. Decidí que no bien terminase de despertar, cambiaría el Genoa 2 por Genoa grande y que de seguir desinflándose el viento del este pondría media máquina y derivaría, para caer sobre la costa donde siempre hay calma y se puede avanzar a una velocidad uniforme de 10 nudos con máquina a pleno. Después de tomar otra taza de café con bizcochos, calcé mis botas, vestí una campera liviana y organicé una recorrida por el barco. Debía verificar que toda la maniobra estuviese en orden ahora que estaba solo. Prendí un cigarrillo y salí a cubierta. El japonés desde el timón me puteó. «Boludo, ya amaneció, no se ve ni un astro, nos perdimos de nuevo la posibilidad de tener una buena posición». El aire fresco de la mañana y la voz del japonés me provocaron un escalofrío, seguido de una sensación de mareo. El japonés estaba timoneando. Volví a la cabina. ¿Alucinaba o todo había sido un sueño? Había sido un sueño. Miré la corredera. Habíamos hecho 890 millas desde Mar del Plata. Había soñado el día anterior. Había hecho desaparecer al japonés para alargarle en sueños toda la rabia acumulada por su tendencia al desorden y por la negligencia con que tomaba la disciplina de a bordo. En la cucheta me sentí mejor. Tuve ganas de reír. Creo que reí. Iba a contarle todo al japonés, pero pensé que sería difícil explicarle mi pesadilla del lechón, los sutiles procesos de elaboración onírica y los motivos de mi agresión desplazada al sueño. En cambio, preparé un desayuno. «¿Qué querés, café o té?», le ofrecí. «Té mejor, hacía polillo todo el día». «Bueno, ¿querés budín?». «No, gracias, galletita, ya bajo», anunció. Desayuné por segunda vez, ahora en la dinette frente al japo, que a esta altura solo deseaba llegar al río. «¿Cuándo llegamos?», preguntó. «Mañana al mediodía, en el peor de los casos». «No aguanto más, quiero caminar por una calle, ver gente, ¿entendés?». «Sí», le dije, «yo también». Después se fue a dormir. Yo revisé la maniobra, hice una trinquetilla y cuando el viento comenzaba a desinflarse, prendí el motor. Teníamos reserva de combustible para 60 horas. Sobraba. Pasé aquel día escuchando música de cámara. Schubert, Bartók, unos tríos de Brahms, Beethoven. A las 5 de la tarde el viento refrescó, 25 nudos, y se presentó un poco más cerrado de proa. Era el momento de derivar. Hice rumbo 330.
De seguir el viento como se había establecido, esa noche cubriríamos las 100 millas que nos ubicarían frente a la costa de Angra, a un tirón de río. A las 7 de la tarde despertó el japonés y estimamos la posición. Nos faltaban solo 100 millas. Le preparé la cena mientras él trataba de despejarse. Creo que nunca pude explicarse por qué lo atendí tanto ese último día. A las 10 tomó él la guardia y yo me encerré en el camarote a escribir. Redacté una carta para Gabriela Van Riel y trabajé durante un par de horas en el proyecto de mi respuesta a Cruyff. Le enviaría un largo comentario desde Río de Janeiro. Cerca de las 2 me dormí. El japonés dormitaba junto al timón. Soplaba 20 nudos. Le recomendé que tratase de despertarme temprano. Quería tomar estimaciones de la costa que al clarear ya sería visible y no perder una sola milla para llegar a Río antes del atardecer. Tuve un sueño erótico donde aparecía confusamente Leticia, la hijita menor de mi mujer, y desperté un par de veces medio desvelado. A las 4:30 necesité ir al baño. Seguro que el japonés estaría durmiendo junto al timón. Después me dormí yo también. Cuando desperté había mucha luz en la cabina. El sol estaba alto. Salté de la cucheta y tomé café tibio de mi termo antes de poner la pava a hervir. Fui al baño. Desde la ventana se veía la costa. Prendí un cigarrillo rubio del japonés que encontré en la repisa de los cepillos de diente y desayuné mirando por la ventana de babor la costa. Ya habíamos superado Angra. El Chila avanzaba a 6 nudos proa a Río. Cuando estuviese a cargo de la guardia, arriaría el Genoa y pondría toda máquina y procurando hacer 8 o 10 nudos, si el viento colaboraba un poco. Me calcé y salí a cubierta. Vi una manchita en el horizonte y pensé que serían las islas de la costa de Río. Teníamos la costa a 10 millas a babor. Estaríamos a unas 30 de Río. Y eran recién las 11. Miré a proa. La cubierta del Chila estaba despejada y la proa cortaba el agua verde con aplomo, sin desviarse una pulgada. El japonés había dejado el timón. Imaginé que ya estaría durmiendo en el camarote de proa y sin hacer ruido espié por su ojo de buey. No estaba. Revisé todo el barco. Faltaban pocas horas para llegar a Río y el japonés no estaba a bordo. Llevaba rumbo 280. Perfecto. Tomé los prismáticos y desde la proa inspeccioné el horizonte. Por momentos pensé virar, abrir las velas y perder otras 50 millas buscándolo. Decidí que no. Mejor sería poner un poco de orden en el barco y prepararme para el interrogatorio de la prefectura de Guanabara. Intenté transmitir con el BLU. Tampoco esta vez se encendió la luz testigo de emisión. Con intervalos de 10 minutos me sentaba a pedir auxilio por el VHF. Algo inútil, porque nadie navega en esa zona sintonizando la frecuencia reglamentaria. Un par de veces, antes de almorzar, volví a mirar el horizonte de popa. Después me convencí de que con tanto camino recorrido, mirar hacia atrás como un imbécil no valía la pena. Y que lo único importante era llegar a Río con el barco en orden y armado de paciencia para soportar todas las rutinas del sumario. Fowell.